Bueno, el día de hoy vamos a ver enfermedad renal aguda. Somos el equipo 8, conformado por Lakshmi, por Lucía y por mí, Abigail. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a presentarles definición, epidemiología, después fisiología renal, de cómo pues, funciona el riñón normalmente, para poder entender la etiología, la fisiopatología y después pues cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento, las complicaciones y la prevención. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a empezar a definir, pues había muchos términos cuando yo lo buscaba, pero en sí la enfermedad renal aguda o también el aquí que está ahí corresponde a acute kidney injury. Esto debido a la aparición de biomarcadores de lesión precoz del riñón que pues se les ha ido descubriendo y entonces pues cambió el término. Sin embargo, cuando este pasa en castellano, la traducción es alteración renal aguda, que también es el ARA. Sin embargo, antes se conocía como insuficiencia renal aguda, que es el IRA, que está en azulito, y pues porque tiene criterios establecidos, ya sea en aumento absoluto y porcentual, pues tanto de la creatinina y de la diuresis, y pues se va a estratificar en grados de acuerdo a la gravedad, ese lo veremos un poquito más adelante, pero en sí, pues corresponde a una misma enfermedad que va a definirse como pues la falla en la filtración glomerular, ya sea en horas o en días, y pues este es un síndrome caracterizado por datos clínicos no estructurales. Esto pues porque como en una primera fase no se va a dañar la estructura del riñón, o sea, puede o no existir la lesión de parénquima, pero puede pues tener esta enfermedad. En sí, lo que se basa para el diagnóstico, pues va a ser lo que está en el cuadrito, que es el aumento de concentración de creatinina, al menos de 0.3 miligramos en 100 mililitros en 48 horas, o mayor al 50% de la cifra basal que tengamos pues hace, por ejemplo, una semana. Y pues esto se hace porque se retienen los productos de desecho. A su vez, se define también como una disminución del volumen de orina menor a 0.5 milímetros por kilo por hora por más de 6 horas. Esta es, pues, básicamente la definición. La siguiente, por favor. Bueno, ya como tal en su clasificación tenemos ciertos estadios o como tal la calificación diagnóstica. Como digo nuestra compañera Abby, aquí vamos a utilizar ciertos criterios de laboratorio como la creatinina y lo que sería el dato de filtración glomerular. Bueno, en este caso utilizaremos esta clasificación que es la clasificación Ripley. Esto por su acrónimo en inglés, que como tal en español significa riesgo, lesión, fallo, la pérdida prolongada de la función renal y la pérdida irreversible de esta. Bueno, en casos de riesgo, aquí vamos a tener que va a haber un aumento de la creatinina sérica mayor de 1.5. Esto sobre la basal es muy importante. O incluso la disminución del filtrado glomerular más del 25%. También tenemos ciertos criterios de diuresis y hay que recordar que el volumen normal de diuresis va a depender de las necesidades del organismo. Asimismo, vamos a considerar que una orina que se excreta a menos de 400 mililitros al día va a considerarse como liguria y menos de 10 mililitros al día se va a considerar como anuria. Siendo así, en esta primera estratificación de riesgo, aquí la diuresis va a estar menos de 0.5 miligramos sobre kilogramos sobre hora. Esto va a ser durante 6 horas. Ok, y para las siguientes estratificaciones, como la lesión, el aumento de creatinina va a ser por más de 2 veces a la basal y la disminución de la filtración glomerular va a ser más del 25%. En el caso de fallo, la creatinina va a aumentar por 3 veces y la filtración glomerular igual va a aumentar más del 75%. En el caso de pérdida prolongada de la filtración renal, vamos a encontrar que para este punto ya se necesita la técnica de depuración extrarrenal, que vamos a abarcarlo más adelante, y se va a utilizar por más de 4 semanas.
y ya por el último estadio, por así decirlo, va a ser una pérdida irreversible de esta función renal. Aquí ya esta técnica vamos a utilizarlo por más de 3 meses, ya no serían semanas. También en la parte de abajo tenemos otro tipo de clasificación, que es la clasificación de Akin. Aquí los mismos datos de arriba los va a agrupar en estadios, lo que sería el estadio 1, 2 y 3. Y bueno, sería lo mismo de arriba. En cuestión de esta clasificación, nos comenta que los primeros 2 estadios ya se considera como una disfunción renal y el estadio 3 ya sería una probable insuficiencia. Y de aquí ya se divide en prolongada o irreversible. Y bueno, otra consideración que se clasificaba ya es por, como lo dijo nuestra compañera, el tipo de lesión. Si es prerrenal, renal y porrenal. Pero eso ya lo veremos más adelante en la etiología. Siguiente, por favor. Y bueno, respecto a su epidemiología, esta es una enfermedad que puede tanto adquirirse en el hospital como en la comunidad. Entre las principales causas extrahospitalarias, se van a mencionar en la etiología, pero pues básicamente es la hipovolemia, una insuficiencia cardíaca, efectos adversos de fármacos como los AINES y pues la obstrucción de vías urinarias o neoplasias. Hospitalarias es la septicemia, los procesos quirúrgicos mayores que ya incluyen como cirugías con circulación extracorpórea, la enfermedad grave con insuficiencia cardíaca o hepática y pues los fármacos nefrotóxicos. Esta va a afectar del 1 al 13% de los pacientes ingresados y pues puede ser la complicación de hasta el 5 o 7% de hospitalizaciones, así como en unidad no de cuidados intensivos como antes, y del 1 al 35% en unidad de cuidados intensivos. Esta tiene una media como de edad de 51 años y afecta más a hombres. Y pues si sobreviven a como la lesión, puede que si en el proceso requirieron diálisis, esto es como condicionante o como factor de riesgo para padecer nefropatía en etapa terminal, pues más adelante. El mapita que les muestro ahí es de un artículo que encontré y mencionaba como por colores el porcentaje de mortalidad que tenía en toda Latinoamérica, siendo en México que tenemos un 25% de mortalidad debido a la lesión renal aguda. La siguiente, por favor. Ok, bueno, vamos a ver de manera muy puntual la anatomía de los riñones, ¿ok? Bueno, del sistema urinario también un poquito. Y bueno, vamos a tener que los riñones pues se disponen en la pared posterior del abdomen, fuera de la cavidad peritoneal. En la cara medial de cada riñón, como estamos viendo ahí dentro del círculo, pues vamos a tener una región llamada ilio, por la que van a pasar la arteria y venas renales, los linfáticos, la inervación y el uréter, que como sabemos, pues transporta la orina final desde el riñón hasta la vejiga y pues se almacena hasta que esta pues se vacía. Ahora, si se cortan los riñones de arriba hacia abajo, como se ve en la imagen, vamos a poder observar dos regiones, la corteza externa y la médula. En la médula vamos a encontrar de 8 a 10 masas con forma de cono que conocemos como pirámides renales y bueno, en la base de cada pirámide se origina pues, en el borde de la corteza y la médula y esta va a terminar en la papila que como vemos en la imagen, se proyecta en el espacio de la pelvis renal. Y bueno, en el borde externo de la pelvis, pues vamos a encontrar los cálices mayores que pues se extienden hacia abajo y forman dos cálices menores que recogen la orina de los túbulos de cada papila. Y bueno, aquí podemos ver la unidad funcional del riñón, que como sabemos es la nefrona. Recordemos que tenemos alrededor de 800,000 a 1,000,000 y estas no se pueden regenerar. Entonces, a partir de los 40 años, estas empiezan a reducir en un 10% cada 10 años. De modo que a los 80 años, pues muchas personas ya tienen un 40% menos. Pero esto no significa un riesgo para la vida, porque pues existen múltiples cambios en las nefronas, pues que permiten pues unos cambios adaptativos, digámoslo así, ¿no?
Entonces, bueno, si nosotros hacemos una ampliación, vamos a poder ver esto, ¿no? Dos tipos de nefronas que se diferencian dependiendo de su profundidad. Las nefronas que están localizadas, bueno, sus glomérulos en la corteza externa se llaman corticales y, bueno, tienen asas de Henle cortitas que solo van a penetrar pues una pequeña parte de la médula. Y las nefronas que tienen glomérulos en la profundidad de la corteza renal, pues cerca de la médula, van a ser las nefronas yuxtamedulares y bueno, estas van a estar en un 20% y van a tener la función de concentrar la orina. Las otras van a ser más de filtración. Ok, y bueno, así haciendo como un resumen general, ahora sí que un mega resumen de la formación de orina. Pues bien, ¿cuáles son los mecanismos para formar la orina? Pues van a ser 4. Recordemos que tenemos nuestra cápsula de Bowman, tenemos túbulos, un lugar donde se filtran pues algunas sustancias. Entonces hay sustancias que tienen que eliminarse siempre, sí o sí, y otras sustancias que se filtran y tienen que reabsorberse. Y otras sustancias que están en la sangre y que pues finalmente se tienen que eliminar. Todo esto, ¿para qué? Pues para que al final nosotros logremos formar la orina, que va a tener pues los productos de desecho del cuerpo, ¿ok? Y bueno, el primer paso se llama filtración y se produce en el glomérulo. Todas las sustancias pasan menos las proteínas, ¿ok? Y muy bien, ahora, si pasan muchas sustancias, evidentemente, pues hay muchas que quedan en la sangre y tienen que eliminarse. Por lo tanto, el cuerpo utiliza este otro mecanismo para formar esta orina y se llama secreción, ¿vale? Y finalmente, pues hay otras sustancias muy útiles como la glucosa, aminoácidos que no pueden perderse y por lo tanto tienen que absorberse. Entonces, el tercer proceso pues va a ser la absorción. Y si se dan cuenta, esto se produce en los túbulos. Finalmente tenemos la excreción, que no es más que la formación de orina en... Y pues que en otras palabras, esta va a ser la filtración. Ay, no sale mi animación. La filtración, más la secreción menos la absorción. ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué me sirve? Bueno, para entender las funciones del riñón, que por cierto también las podemos clasificar en 4 grupos. Y bueno, con base en esto podemos deducir otras funciones más. Bien, ¿cuáles son sus funciones más importantes? Primero, pues la eliminación de sustancias tóxicas. ¿Qué sustancias son tóxicas? Pues agentes derivados de productos nitrogenados, por ejemplo, en el metabolismo de los músculos, en el metabolismo hepático de las proteínas hepáticas. ¿Qué van a dar como resultado? Pues aumento de productos nitrogenados como creatinina, urea, nitrógeno ureico sérico, algunos ácidos igual del metabolismo ácido-base que se tienen que eliminar. Bien, la segunda función pues va a ser la regulación. ¿Cuál es la regulación o qué funciones cumple? Pues es la regulación de electrolitos. La cantidad de sodio, de potasio, de cloro, la osmolaridad. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a regular la bulimia sanguínea y juntamente con ella la osmolaridad. Todo esto a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona que veremos posteriormente. Y bueno, también otra función pues va a ser regular el pH. Otra función es hormonal. Aquí, por ejemplo, pues se produce la eritropoyetina, también se hace esta activación de la vitamina 1,25 dihidroxicolecalciferol, pues sabemos que se activa ahí, ¿no? Y la última función pues va a ser la gluconeogénesis a partir de otros sustratos.
pues recordemos que esta se produce en el hígado y en el riñón, aunque pues la más importante es en el hígado, en el riñón no tanto. Ok, entonces ahora vamos a otro tema importante, que es hablar del filtrado glomerular. Ahora, estamos viendo la capa parietal de la cápsula de Bowman. Déjenme ver creo que es... Ajá, que es esta delgadita que estamos viendo aquí. Y, bueno, tiene un epitelio plano. Por el otro lado, pues vamos a tener la capa visceral, o sea que pues tiene contacto con las arterias, en donde vamos a encontrar unas células que tienen unas prolongaciones que se llaman podocitos, que son las que les estoy señalando ahí con verde. Y bueno, estas células tienen contacto con los capilares y pues con sus bracitos, ¿no? Que van a cubrir completamente el capilar. Y estos me van a formar una barrera que vamos a ver después. En cuanto a la arteria de frente, los capilares junto con la cápsula de Bowman pues van a recibir el nombre de corpúsculo renal y se produce en el glomérulo todas las sustancias pues pasan, menos las proteínas como habíamos visto. Y muy bien, ahora, si pasan muchas sustancias, evidentemente hay muchas sustancias que quedan en la sangre y que tienen que eliminarse. Por lo tanto, el cuerpo utiliza este otro mecanismo para formar orina, que es el que vimos, que se llama secreción. A ver si salió mi animación. Ajá, entonces, ok. Y bueno. Ahora. Ok, entonces, bueno, continuando con esto, es importante saber pues un poquito de la filtración glomerular. Aquí vemos un esquema pues más gráfico, más fisiológico, el que está abajo del letrerito de filtración glomerular. Vemos nuestra cápsula de Bowman y nuestro capilar. Y bueno, ¿qué es lo que hay en el capilar? Pues líquido, y ese líquido pues tiene una presión hidrostática y recordaremos que la presión hidrostática es la presión que ejerce un fluido para salir contra el recipiente. Entonces nos puede sacar el líquido y pues la presión oncótica pues nos va a mantener dentro del vaso de líquido. Y lo mismo sucede en la cápsula de Bowman, ¿ok? De esto pues nace la presión neta de perfusión, que es una formulita que tenemos aquí abajo, que es esta de PNF. Pues qué fuerzas tengo para sacar, la presión hidrostática capilar, qué fuerzas negativas tengo para evitar que salga, pues la presión oncótica y la presión capilar de la cápsula de Bowman. Y bueno, pues estos tienen valores que van a ser de 60, 32 y 18. Dándome un valor en total de 10 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es la perfusión? Pues la fuerza, la fuerza neta de perfusión pues va a ser de 10 milímetros de mercurio. Ok. Y bueno, ¿de qué depende la filtración glomerular? Bueno, pues el corazón manda un gasto cardíaco aproximadamente de unos 5 litros por minuto. De este gasto cardíaco hay una cantidad que debe de ir al riñón.
Se llama flujo sanguíneo renal. ¿Y a cuánto corresponde la cantidad que debería de recibir el riñoncito? Pues es a 1200 mililitros. Perdón, pues sí, mililitros. O sea que corresponde al 25% pues del gasto cardíaco. Ahora bien, ¿se filtra la sangre? No, en realidad pues lo que se filtra va a ser el plasma. Entonces, si se filtra el plasma, tenemos que recordar un poquito la relación hematocrito-plasma, que es más o menos del 50%. Entonces, pues, ¿cuánto se va a filtrar del flujo sanguíneo renal? Únicamente 600 mililitros. Y esto se llama flujo plasmático renal. Y finalmente, del flujo plasmático renal solamente se filtra el 20%, que van a ser pues los 125 mililitros por minuto. Se le conoce como tasa de filtrado glomerular. Y bueno, al día nosotros podemos filtrar, 180 litros, o sea, es increíble, es muchísima cantidad, pero pues ¿cuánto logro orinar? Apenas el 1%, o sea, de 1.5 a 2 litros. ¿Y esto qué se debe? Pues a las modificaciones tubulares que veremos posteriormente. Entonces, de aquí ha surgido una pregunta en los científicos y es, pues han dicho, si el filtrado glomerular es tan importante, pues ¿cómo lo podemos medir? Entonces dijeron, ¿qué tal si agarramos una sustancia que esté en el plasma y en la orina? Y así, pues yo puedo saber cuánto de plasma ha salido en la orina. Y bueno, pues de ahí salió la siguiente foto, que es de aclaramiento, se le conoce también como de aclaramiento renal, en donde vamos a tener que CX va a ser la depuración plasmática renal de una sustancia X, la V va a corresponder al volumen de orina por minuto, UX a la concentración de la sustancia X en orina y PX a la concentración plasmática de la sustancia X en orina. Y bueno, ahora bien, vamos a ver el nivel, como que a nivel más detallado, cómo va a ser la filtración glomerular. Y para eso yo tengo que recordar lo siguiente. ¿Cómo se forma la barrera de filtración? Ok, miren, vamos a encontrar la membrana basal. Esta pues va a estar formada por proteínas que van a tener cargas negativas. Nuestra membrana basal pues va a ser esta que está aquí señalada de color verdecito. Van a tener proteínas como colágeno, como ácido salicílico, no ácido, se me olvidó el nombre del ácido. Bueno, y sobre la membrana basal vamos a tener a nuestro endotelio, que va a tener unas fenestraciones algo grandes, miden de 50 a 100 nanómetros. Y por la parte de atrás, pues va a estar la membrana basal. Vamos a encontrar unos piececitos que sabemos que son los de los podocitos, que nos van a formar pues otras aperturas, ¿ok? Por ahí, pues, en teoría, pues esto no nos podría permitir el paso de pues eritrocitos, o si quisiera pasar, por ejemplo, alguna proteína o como la inmunoglobulina M, pues no podría, uno, porque está muy grandota, y dos, pues por la carga, ¿no? Tiene una carga negativa. Ahora, ¿qué sucede con el cloro, el sodio, el potasio? Pues pueden pasar sin problema porque pues son chiquitas, ¿no? Entonces, pues pueden pasar por este filtro, ¿no? Ahora, recordemos la albúmina, por ejemplo, es chiquita, pero pues tiene carga negativa, entonces, pues negativo, y como la membrana basal es negativa, pues la repele, pero sí puede pasar un poquito esta proteína, en pequeñas cantidades. Entonces, bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Ok, vale, ahora vamos a revisar un tema que es muy importante también, y que es la regulación del filtrado glomerular. ¿De qué se trata? Esta curva tan interesante que estamos viendo aquí, pues, bueno, fíjense, al día nosotros tenemos que tener un filtrado de 180 litros, como vimos.
Y pues para tener ese filtrado yo dependo de la presión arterial media, que puede ir variando entre 80 a 180. Si cae más abajo, el riñón ya no sirve para regular, y si cae más arriba, pues tampoco. Entonces, mientras esté en este parámetro, pues el riñón va a estar contento, va a estar feliz para poder llevar a cabo sus funciones. También para mantener equilibrado este asunto, pues voy a necesitar influencia del sistema nervioso parasimpático y del sistema, el sistema nervioso autónomo con su representante, que es el sistema nervioso parasimpático, van a evitar que haya una caída o un ascenso. Y el otro sistema que también nos va a ayudar va a ser el sistema endocrino con su representante, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y bueno, ahora, ¿qué sucede si la presión arterial media empieza a caer? Pues no puedo perfundir bien este riñón, ¿no? Entonces, pues voy a desencadenar una respuesta. Recuerden que si cae pues la presión arterial, cae la volemia, si cae la volemia, cae la presión en el capilar glomerular, por lo tanto cae la tasa de filtración glomerular. Entonces, las células maculares que pues van a detectar esto, y las células juxtaglomerulares también. ¿Cómo lo hace? Bueno, si cae la tasa de filtración glomerular, va a caer también la diuresis. Y el poco sodio que se absorbe pues se va a reabsorber en todos los segmentos, ¿no? Y cuando llega al túbulo contorneal distal, pues tiene poco sodio. Entonces, el estímulo más importante en las células maculares, pues es la caída del sodio. Y en las células juxtaglomerulares, pues la caída de la presión arterial. ¿Y esto qué va a producir? Pues dos cosas. Primero, va a liberarme vasodilatadores, y segundo, va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que recordemos que en este sistema pues hacemos la activación de la angiotensina 2, y bien, pues esto va a regularme ahora el filtrado glomerular. ¿Pero cómo lo va a hacer? Pues fíjate, a ver, aquí tenemos un esquema. Aquí tenemos un capilar glomerular, tengo la cápsula de Bowman nuevamente, y este capilar pues tiene su arteriola aferente y su arteriola eferente, ¿sale? ¿Dónde actúan los vasodilatadores? Pues la angiotensina 2 me va a vasoconstriñir a la arteria eferente, y pues va a limitar el flujo, ¿no? Y los vasodilatadores van a hacer que la arteria aferente se haga más anchita. Esto hace que pues la presión hidrostática del capilar aumente, y por lo tanto pues normalice el filtrado glomerular, ¿vale? Ok, y bueno, todo esto pues se llama regulación túbulo glomerular. La angiotensina 2 pues tiene otras funciones que veremos después, ¿vale? Ok, y ahora si la presión arterial aumenta, pues ahora va a aumentar la presión en el capilar, aumenta la tasa de filtrado glomerular, y pues si aumenta, igual se va a captar en la mácula densa y en las células juxtaglomerulares, y van a tener un efecto vasoconstrictor que va a actuar en la arteriola aferente, disminuyendo el flujo y evitando que haya un exceso. Normalizándome entonces la presión hidrostática y glomerular, y por lo tanto pues el filtrado glomerular. Entonces, ok, tenemos nuestro túbulo contorneado proximal, después enlaza de Henle, que tiene pues un segmento descendente delgado, un segmento ascendente grueso. Después lo continúa pues nuestro túbulo contorneado distal, que se conecta con el túbulo contorneado, con el túbulo colector, perdón. Y bueno, pues vamos a filtrar al día, como les dije, 180 litros pues sí, al día, ¿no? Y vamos a orinar solo el 1%, en otras palabras, pues el 99% va a ser utilizado para reabsorber. Y esto, pues, ¿a qué se debe? Vamos a ver algunas modificaciones histológicas que nos van a ayudar entonces, ¿ok?
Entonces, bueno, aquí tenemos, recordemos pues que el túbulo contorneado proximal tiene células ciliadas, donde encontraremos en la membrana basal bombas de sodio y potasio, que pues van a ser los motores para realizar la absorción. Y del otro lado, pues bueno, tiene el ribete en cepillo, ¿no? Y bueno, como ven aquí, va a haber una reabsorción isotónica. Eso quiere decir que va a estar con la misma osmolaridad con la que entró. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí vamos a tener, gracias al el receptor NHE3, pues vamos a poder también absorber bicarbonato. El potasio se va a absorber en un 67%, el calcio en un 65% y el magnesio en un 30%. También aquí es importante recordar que aquí se lleva la activación de la vitamina D. Y bueno, pues aquí también la angiotensina 2 juega un papel muy importante en la absorción del sodio. El segmento descendente pues va a cambiar su epitelio completamente. A ver. ¿Ok? Como estamos viendo ahí, esta va a tener un epitelio plano, tiene su membrana basal y es permeable al agua. Los solutos no atraviesan por eso, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues la orina va a estar concentrada y van a pasar al intersticio por ósmosis. Y bien, ahora vamos con el otro segmento grueso que es impermeable al agua, pero impermeable a solutos. Este va a tener células cúbicas en ribete en cepillo y se llama segmento diluyente de orina. Pues aquí no va a atravesar el agua, pero sí los solutos. Y gracias a este transportador, que es el 2-cloro-sodio-potasio, pues vamos a poder absorber el 25% de sodio y de potasio. Su función de este segmento pues va a ser aumentar la ósmosis en el intersticio. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí vamos a absorber igual un 30% de magnesio. Y bueno, ahora veamos el túbulo contorneado distal. Tiene células cúbicas, no pasa el agua, solo los solutos, y aquí el transportador es sodio-cloro y lo absorbe en 8% y magnesio en 5%. Bueno, el túbulo colector, ¿qué sucede con este? Pues tiene muchas funciones y está mediado bajo la acción hormonal, la ADH, que me absorbe agua, pues gracias a la acción de las acuaporinas, que igual lo revisaremos posteriormente. Me puedo formar orina o muy concentrada si tenemos ADH o muy diluida si no tenemos ADH, ¿ok? Y bueno, la aldosterona que pues va a activar al canal endotelial de sodio con la bomba sodio-potasio que me reabsorbe el sodio y me elimina el potasio. E hidrogeniones también. Y bueno, ahora veremos, bueno, también en el túbulo colector pues se metaboliza algo de urea, tiene células principales cúbicas de tipo A y B para su reabsorción pues tiene células con ribete en cepillo. Y ahora vamos a ver el sistema renina-angiotensina, pues su función principal, recordemos que es pues la regulación de la tensión arterial, ¿vale? Y bueno, para esto vamos a mencionar de manera muy puntual este esquema que nuestro protagonista pues es nuestro sistema, bueno, va a ser el aparato yuxtaglomerular, que va a estar conformado por nuestras células de la mácula densa y por las células yuxtaglomerulares. Yuxtaglomerulares, o sea, yuxta al lado del glomerular, adosado al glomerular. Y bueno, en la arteria aferente vamos a tener a las células
yuxtaglomerulares. Estas van a liberar renina, pero ¿cómo saben cuándo liberar renina? Pues bueno, las células de la mácula densa les van a avisar cuándo tienen que liberar renina. Las células de la mácula densa van a funcionar como un sensor. Van a detectar si hay una baja en la tensión arterial, si hay hipovolemia, si hay disminución en el sodio, o si hay liberación de catecolaminas. Este mecanismo se puede activar y pues las células de la mácula densa le van a decir a las yuxtaglomerulares que liberan renina. ¿Y para qué? Bueno, pues como sabemos, el hígado pues libera angiotensinógeno, ¿no? Y la renina pues nos va a convertir el angiotensinógeno en angiotensina 1. Pero recordemos que pues como que no es potente, ¿no? Entonces no es el efectivo. Entonces tiene como que evolucionar y lo va a hacer en el endotelio pulmonar y renal a través de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces nos va a dar a la angiotensina 2, que va a ser la poderosa, que nos va a desencadenar todos estos eventos que estamos viendo, pero los que nos interesan ahorita pues va a ser la secreción de aldosterona, que vamos a ver ahorita, pues también la neurohipófisis va a liberar vasopresina para tener retención de agua, igual vamos a revisar, y pues la reabsorción de sodio y cloro, excreción de potasio y retención de agua, ¿no? Que es lo que nos interesa. Ok, bueno, entonces aquí tenemos nuestro lumen de nuestro túbulo renal, o sea, lo que se encuentra aquí pues se va a convertir en orina, ¿no? Aquí tenemos una célula principal que nos va a permitir la reabsorción del túbulo renal de algo al interior pues de nuestro conducto, ¿no? Y de nuestro capilar, que si algo está en el capilar, me había quedado en que pues lo que se encuentra en nuestro capilar pues va a terminar en circulación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener a nuestra vasopresina, que como les dije, pues va a ser liberada por la neurohipófisis, y esta vasopresina pues va a necesitar un receptor. Su receptor va a ser el receptor B2. Y bueno, pues este receptor va a necesitar energía, ATP, que se va a transformar en AMP cíclico y que por acción de segundos mensajeros pues va a abrir canales conocidos como acuaporinas. Acuaporinas 2, para ser más exactos. Y bueno, estas acuaporinas van a permitir que el agua se introduzca. Y para que salgan van a necesitar a las acuaporinas 3 y 4. Estas siempre van a estar abiertas, no necesitan algo que las abra. Esto nos va a permitir el agua hacia la sangre, el paso del agua hacia la sangre. Justo como vemos ahí. Y bueno, ahora vamos con la siguiente hormona, que es la aldosterona. Recordemos que esta hormona es precursor del ciclopentano perhidrofenantreno. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es una hormona esteroideo, bueno, va a formar parte de las hormonas esteroideas. Entonces, recordemos ¿qué quiero decir con esto? Pues que no necesita un receptor en la membrana, porque se puede meter directamente. Entonces, su receptor va a estar en el citoplasma. Entonces, va a llegar y se va a unir, ¿no? Y una vez que llega ahí, va a mandar su ADN al núcleo, que se va a convertir en ARN mensajero, y este va a activar proteínas inducidas por aldosterona,
va a activar proteínas inducidas por aldosterona que van a abrir canales para que entre el sodio y también canales para que entre el sodio, y también va a estimular a la mitocondria para tener ATP. ¿Y yo para qué quiero ATP? Pues lo quiero para hacer funcionar mi bomba sodio-potasio, ¿sale? Entonces, pues va a sacar el sodio, va a meter el potasio, y pues necesito esto, pues porque pues el sodio tiene que ser reabsorbido, ¿no? Y pues el potasio tiene que ser excretado. Entonces vamos a tener pues un porcentaje de sodio alto en la sangre y un porcentaje de potasio alto en la orina, ¿de acuerdo? Y bueno, estas son algunas de las, como vimos, del riñón, pues hace muchísimas funciones, ¿no? Y tiene funciones homeostáticas muy importantes. Aquí les hice un cuadrito. Ya hablamos de algunas de ellas anteriormente. Y pues sí, estas son las funciones homeostáticas, por si es como a modo de resumen. Bueno, y pasando propiamente a la enfermedad renal aguda, vamos a tener que la etiología y pues la fisiopatología a su vez se van a explicar en tres grandes grupos. Esta va a ser la prerrenal, que aquí pues lo que está afectado es el flujo sanguíneo renal. La intrínseca es cuando ya se dañan las estructuras internas del riñón, y la posrenal, esta pues va a ser una obstrucción del flujo de salida de la orina. Vamos a ver cada una de ellas y más o menos les voy a intentar explicar rápidamente cómo en qué consiste o qué se afecta en cada una. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar con la hiperacemia prerrenal. Esta es la forma más común en un 50-60% de los casos de lesión renal aguda, se va a deber por esto. Y pues su nombre de hiperacemia viene de azo, de nitrógeno, y emia de sangre, y pues nos va a comprender el incremento en la concentración de creatinina sérica o de nitrógeno ureico sanguíneo en el flujo plasmático renal, y pues esto condiciona como la presión hidrostática, que es insuficiente y pues ya no tiene la misma filtración glomerular ni normal. La filtración glomerular normal pues es la que nos explicó mi compañera, y pues es la que se muestra en la imagen. Esta pues no es la que va a no implicar tanto daño en el parénquima. Puede existir, pero también puede no dañar el parénquima. Es decir, que esta es reversible, es la única entonces que es tan reversible rápidamente, que al restaurar la hemodinámica intraglomerular, pues esta va a tener una respuesta fisiológica renal ante el descenso de la perfusión y pues va a salir, digamos, adelante. La siguiente, por favor. Bueno, las principales causas son 6, que pues corresponde a la hipovolemia, el menor gasto cardíaco, vasodilatación periférica, vasoconstricción renal, algunos fármacos como los AINES, los inhibidores de la ciclooxigenasa 2, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y pues el síndrome de hiperviscosidad, pero este es muy raro que ocurra. Y bueno, en los AINES, por ejemplo, aquí pues el riñón está bien, entonces sí no tiene la misma filtración que debería tener, pero pues todavía puede funcionar. La siguiente, por favor. Bueno, aquí lo que les quiero ilustrar es que, por ejemplo, como ya nos comentó Lucy, el flujo sanguíneo renal es el 20% del gasto cardíaco, y pues aquí la corteza va a recibir un 90%. Cuando hay un cambio en la presión de perfusión, lo que se va a hacer es una autorregulación del flujo sanguíneo. Esto pues autorregulación, o sea, por el mismo riñón. Y pues a su vez se va a hacer cambios en la tasa de filtración glomerular. Esto es por la resistencia que tiene como la arteriola renal aferente y eferente, y estas pues van a regular el flujo glomerular plasmático y el gradiente como de presión transcapilar, que pues es la que a fin de cuentas nos impulsa la filtración glomerular. Entonces, por ejemplo, con la hipovolemia se inducen cambios como compensadores, por ejemplo, la vasoconstricción renal, la reabsorción de sal, la reabsorción de agua, y pues esto va a reducir el volumen que tenemos circulante o el gasto cardíaco necesario para mantener la presión, y pues va a aumentar el volumen intravascular, y así es cuando se conserva la perfusión para que siga pues llegando
a dónde tiene que llegar. Aquí también interviene lo que está en el cuadrito verde del primero, que es el reflejo miógeno. Este va a estar en la arteriola aferente y pues va a permitir la dilatación en caso de, pues, de que haya una baja perfusión y así poder conservar la perfusión glomerular. Lo que se ve en la imagen pues son las lechitas que están en, pues, en las arteriolas. Vean el tamaño de las lechitas que corresponde pues, tanto a la vasodilatación como a la vasoconstricción. En la primera, ahí pues todavía está conservada la tasa de filtración. Y pues también esto se da por la disminución de solutos en la mácula densa y pues estos también nos van a inducir una dilatación de la arteriola aferente y pues igual para conservar la perfusión glomerular. Y también está la biosíntesis intrarrenal de prostaglandinas vasodilatadoras, por ejemplo, la prostaglandina E, y pues estas van a intensificar la respuesta igual a una perfusión baja y pues se dilatan y pues permiten así que pues funcione bien el riñón. Y bueno, la tasa de filtración glomerular se conserva por esto. Y en la otra imagen está el feedback tubuloglomerular, que pues este va a regular tanto el tono de la arteriola aferente por el mecanismo que, tenemos un mecanismo que detecta el fluido tubular, esto por medio de los iones de sodio y de cloro en la mácula densa del túbulo distal. Y pues cuando hay un aumento de presión provoca que la tasa de filtración glomerular y pues hay mayor también pues sodio y cloro, se activa la síntesis de renina por el aparato yuxtaglomerular y que ya nos explicaron. Y pues esto nos va a generar vasoconstricción de la arteriola aferente y pues así se puede conservar la tasa de filtración glomerular. Pero, ¿le puedes pasar a la siguiente, por favor? Aquí, cuando la presión sistólica desciende a menos de 80 milímetros de mercurio, aquí ya va a haber un fallo en la autorregulación renal. Es decir, estos son como los límites de los mecanismos. Ya después de esto, por más que quiera intentar como compensar el riñón, pues no va a ser posible. Y pues a este ya va a tener como, en vez de vasodilatar e intentar conservar la perfusión, pues ya se va a hacer ver una constricción. Y pues esto es principalmente de riesgo o afecta más a las personas que padecen aterosclerosis, hipertensión prolongada, senectud, insuficiencia renal crónica, o esto porque pues en las arteriolas se va a generar como estas, como se van a hacer como hialinas. Hay una hiperplasia de la capa mioíntima que está también es explicada. Y pues esto ocasiona pues una estenosis estructural de las arteriolas y pues al tener esta estenosis no se van a poder dilatar con tanta facilidad como si estuvieran sanos. Entonces, cuando esto sigue por un lapso prolongado de tiempo es cuando ya se va a hacer un daño isquémico, que es la necrosis tubular aguda, y pues ya no se le mencionaba como necrosis tubular aguda porque pues si no se obtiene una biopsia pues no se le diagnosticaba, sino puede ser de forma más clínica, pero pues básicamente este es el límite y a partir de esto ya puede generar un daño intrínseco del parénquima, que es la siguiente. La siguiente. Y bueno, esta es en la enfermedad intrínseca del parénquima renal. Aquí pues ya se va a ver afectado el tejido renal y pues para su definición o para saber pues qué parte está afectado, donde está literal el sitio de daño renal anatómicamente, pues ahí va a ser como el daño. O sea, si está en el parénquima, en los glomérulos, en el intersticio, en los vasos, y pues esta representa un 40% de los casos. Para eso la enfermedad, para saber cómo en la parte que está afectado, pues va a ser como la manifestación que va a tener. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de las causas, vamos a tener 4 causas principales, que son las lesiones de grandes vasos, las lesiones glomerulares o de la microcirculación, la necrosis tubular aguda, que esta por sí sola representa del 75 al 80% de los casos, y pues las lesiones tubulointersticiales. Dentro de la necrosis tubular aguda es como importante porque se puede como subdividir a su vez, como está en el cuadrito, en isquemia, en las nefrotoxinas tanto endógenas como exógenas. Y pues aquí ya hay un daño, entonces es como lo importante en el parénquima renal. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a ver, no cada una, pero como las principales. En la necrosis tubular aguda,
esta pues ya se puede hacer en hipoxia o por hipoperfusión renal, y pues es la necrosis que aparece como en la zona cortical. Y pues esta tiene 4 fases, que pues son las que se ilustran en el esquema. Primero se ilustra una fase prerrenal, porque como les mencionaba, si sigue esta fase como de daño prerrenal y se prolonga por mucho tiempo, vamos a pasar a empezar con una agresión renal, ya va a haber lesión del endotelio y pues lesión, una obstrucción tubular por estas mismas células del endotelio que pues van a estar dañadas. Ese es el proceso como de iniciación. Después sigue la extensión, esto es 1 o 3 días después de como el pasado. Y pues aquí las lesiones ya van a afectar como la vasculatura y pues va a empezar a hacer una inflamación. Esto pues ya va a dañar demasiado la función renal y pues cuando pasan como días o semanas de que está dañado, va a cesar como la causa de que está como provocando esto, y lo ideal es que pues haya una regeneración del tejido renal. Aquí pues las células tubulares se van a desdiferenciar, va a haber una migración y proliferación y aquí pues se van a poder regenerar, y que es el proceso como que tenemos de reparación o regeneración, que pues es el restablecimiento ya sea parcial o total de la función renal, y pues esto por repolarización de las células tubulares. Aquí en la necrosis tubular aguda, esta es más daño pues por isquemia que por la necrosis tubular aguda tóxica, ya que pues en la isquemia pues se entiende es una hipoperfusión renal, y pues esto se combina con las lesiones y pues básicamente esa es como la base de la necrosis. Otra parte es la septicemia. En la septicemia pues sabemos que se provoca como una dilatación arterial generalizada y pues por efectos hemodinámicos, ya sea por citocinas, que pueden incrementar la expresión de sintasa inducible de óxido nítrico en los vasos. Esto va a ocasionar que pues haya la disminución de la filtración glomerular, hay una vasoconstricción renal y entonces pues nuestra tasa de filtración va a ser muy poca. Aquí puede aparecer, al no haber una tasa de filtración, pues puede coexistir con hipotensión franca o pues con un colapso hemodinámico. Si aquí se inflige como un daño endotelial y hay pues los leucocitos, hay una migración, se adhieren, puede generar una trombosis y pues al generar una trombosis pues ya no hay esta permeabilidad, la presión se eleva, hay un menor flujo hacia los túbulos y pues se activan las especies reactivas de oxígeno y pues esto igual nos va a generar un daño a las células tubulares de los riñones. El siguiente, por favor. Dentro de la isquemia, solo es como para recordar, dentro del 10% del consumo de oxígeno que vamos a tener en reposo, pues se va a hacer para los riñones, aunque en los riñones también se tiene una parte que es de las regiones como más tóxicas del organismo, que es la médula renal. Y bueno, en la porción externa de la médula renal, aquí pues sí es como, depende de oxígeno, y pues entonces al haber un daño isquémico, esta es como la zona más vulnerable por todos los vasos que tienen ahí, los nutrientes, y además hay una interacción de los leucocitos y el endotelio, están en los vasos pequeños y nos van a generar inflamación, disminución de la corriente sanguínea, y esto generalmente afecta al segmento S3 del túbulo proximal, y pues de aquí dependía como el metabolismo oxidativo pues para sobrevivir el riñón. Entonces pues si se daña, nos genera también una disfunción mitocondrial y pues se vuelven a liberar las especies reactivas de oxígeno y pues ya esto nos conduce a un daño medular. La siguiente, por favor. Ay, no, la pasada, perdón. Y bueno, las imagencitas que estaban abajo eran como de las causas principales. El corazoncito quería representar como el posoperatorio, porque generalmente esto ocurre después de operaciones como con hemorragia pues importante, y pues es cuando aparece como una hipotensión transoperatoria, por ejemplo en la cirugía de corazón, o cuando hay una técnica de pinzamiento de la aorta. Y aquí pues igual los factores de riesgo, la senectud, la diabetes, la insuficiencia cardíaca congestiva, y al lado está la regla de los 9, porque eso también ocurre cuando hay quemaduras y cuando se afecta
un 25% no un 25%, hay un 10% de la superficie corporal que sufrió quemaduras, es cuando generamos esta insuficiencia renal intrínseca, o también por enfermedades de la microvasculatura, como pueden ser microangiopatías. Ahora sí, la siguiente, por favor. Y bueno, entre las nefrotoxinas, las endógenas son las del cuadrito rosita, pero para no meter tantas. Y bueno, aquí va a haber son como reacciones a diversos como estructuras fármacos nefrotoxinas externas y internas, que pues nos van a generar a fin de cuentas vasoconstricción renal, lesión tubular directa y pues una obstrucción intratubular. Aquí pues debido a que el riñón es altamente vascularizado, pues todo el riñón es vulnerable también a una sustancia tóxica. El principal como nefrotoxina exógena son los medios de contraste yodados. Estos se utilizan en la tomografía computarizada, que es la imagen que tenemos acá. Y pues es como la principal causa, pero también el gadolíneo, que se usa en otros procesos, o las soluciones de fosfato de sodio que se usan purgantes, también nos pueden generar, pues sí, esta enfermedad. Esto va a tener una evolución de que primero va a incrementar la depuración de creatinina 24-48 horas después de la exposición. Entonces es importante que si vemos a un paciente que tiene la creatinina elevada, indaguemos sobre si tuvo un proceso o un estudio con medios de contraste pues, que se realizó. Después va a alcanzar un máximo como de creatinina a los 3 o 5 días y pues se va a resolver en una semana. Este es importante que solo surge si hay como hipoxia en la capa externa de la médula, esto por alteraciones igual en la microcirculación, y pues solo tienen riesgo cuando hay como insuficiencia renal, nefropatía diabética, insuficiencia cardíaca. Y bueno, en los antibióticos, que son los que están arriba, tenemos por ejemplo la vancomicina, que pues por concentraciones altas o combinada con otros nefrotóxicos, pues nos genera daño. También tenemos aminoglucósidos, que estos, pues como se filtran a través del glomérulo, se van a acumular en el interior de la corteza renal y aquí sus concentraciones van a exceder a las que están en plasma. Entonces, pues nos van a generar una necrosis tubular y esta generalmente se manifiesta al 5º o 7º día de tratamiento con el medicamento y en los estudios de laboratorio se va a reportar como hipomagnesia. También interviene, por ejemplo, la anfotericina B. Esta pues nos va a causar vasoconstricción renal por aumento de la retroalimentación tubuloglomerular. Y pues aquí está como que se liga al colesterol de la membrana del túbulo y se va a introducir por los poros. Esta se va a ver un colapso y pues va a haber poliuria, igual la hipomagnesia, hipocalcemia y hay una acidosis metabólica. Otros fármacos que se precipitan en los túbulos y pues generan daño puede ser, por ejemplo, el aciclovir, el fosfacarnet, el tenofovir y pues secundaria a nefritis intersticial aguda, o sea, si coexiste esta enfermedad y se administran antibióticos como penicilinas o cefalosporinas, quinolonas, pues también nos va a generar este daño. Al lado también se encuentran, al lado de los antibióticos, los quimioterapéuticos como el cisplatino y el carboplatino. Estos pues se van a acumular en la zona proximal de los túbulos. Igual nos van a generar una necrosis y una apoptosis de las células y pues un daño intrínseco. En cuanto a ingestión de sustancias tóxicas, tenemos ahí está un anticongelante para autos, que lo que contiene es el etilenglicol y pues este se va a metabolizar a ácido oxálico, a glicolaldehído y pues a fin de cuentas van a generar una lesión tubular directa por estos cristales de oxalato que pues van a obstruir. Además de la maderita de al lado es melamina. Cuando se contaminan, por ejemplo, los alimentos, pues igual nos genera una nefrolitiasis por los cristales y pues a fin de cuentas una obstrucción intratubular. Y ya en cuanto a las toxinas endógenas, tenemos a la mioglobina, a la hemoglobina, al ácido úrico. El ácido úrico tiene que ser como una liberación como masiva. Mencionaba que es superior a 15 miligramos por 100 metros. Y pues este se va a precipitar igual en los túbulos renales y pues nos genera daño en los a nivel tubular.
La siguiente, por favor. Y bueno, por último tenemos la insuficiencia como procesos porrenales. Aquí abarca un 5% de todos los casos y pues va a ser una obstrucción de la corriente de la orina, ya sea por un bloqueo parcial o total. Esto por alteraciones funcionales o estructurales de cualquier sitio de los que están marcados en la imagen, ya sea desde los cálices renales hasta la uretra. Cualquiera de ellos que se vea afectado va a resultar pues en una obstrucción posrenal. Y pues aquí se va a elevar la presión hidrostática retrógrada y pues esto se interfiere con la presión, con la filtración glomerular y pues hay pues un daño. Todo lo tiene que ocurrir en... Bueno, ¿le puede ser a la siguiente? Entre las principales causas son ya sea pues las lesiones ureterales, las lesiones del cuello vesical o las lesiones de la uretra propiamente. Y esto generalmente en personas sanas, un riñón solito es como capaz de eliminar la carga diaria de desechos nitrogenados. Entonces, cuando una persona es así totalmente sana, se deben de obstruir ambos riñones para que haya un aumento marcado de la creatinina o que la obstrucción esté entre el cuello vesical y el meato uretral o en ambos uretros. Cuando la persona tiene enfermedad renal crónica o con la sola obstrucción de uno de los riñones, esto ya nos genera pues como la enfermedad. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí pues lo que va a empezar es una fase inicial en la que se mantiene la tasa de filtración glomerular. Primero pues puede pasar desapercibido. Esto es como importante porque mencionaba que pues se puede conservar hasta el gasto urinario, pero esto puede ser como engañoso porque puede ocultar una obstrucción posrenal parcial y pues se tiene como que hacer un diagnóstico correcto. Después, al haber esta obstrucción, va a aumentar la presión pues en el lumen que está la obstrucción, y esto en la parte proximal de la obstrucción, como se ve en la imagen, está la obstrucción, y arribita empieza a aumentar la presión. Entonces empieza a haber una dilatación porque pues no pasa nuestra filtración, y esta dilatación puede alcanzar a los cálices renales o a la pelvis renal, y pues es cuando nos genera, por ejemplo, una hidronefrosis, y pues al llegar como a este punto, pues la filtración acaba por no existir. Y la siguiente, por favor. Ok, ahora vamos con el cuadro clínico. En este, bueno, vamos a tener que la historia clínica pues va a ser un eslabón muy importante, ¿no? Para el abordaje de la insuficiencia renal, bueno, de la lesión renal aguda. Aquí pues tenemos que hacer una anamnesis y una exploración física pues muy detallada, ¿no? O sea, conocer, por ejemplo, la ingesta de posibles nephrotóxicos, algunos medicamentos como los que ya nos mencionó Abby, o la existencia de gastroenteritis, drenajes abundantes o sangrados, ¿no? También pues conocer o indagar sobre alguna cirugía reciente, posibles gestaciones o complicaciones obstétricas recientes. También pues indagar sobre datos que nos sugieran procesos tumorales, también traumatismos recientes y bueno, las manifestaciones clínicas van a depender de la causa que nos lo esté provocando, y el cuadro clínico va a ser diferente tanto para la prerrenal, intrínseca y porrenal, que lo vamos a ver posteriormente. Ahora bien, existen dos formas: la forma oligúrica, que es en donde se presenta pues oliguria, que vamos a ver que es una disminución en la expresión de orina menor a 400 mililitros por 24 horas, o lo podemos calcular como menor a 0.5 por kilogramo por hora. Y bueno, esta forma oligúrica va a ser la más frecuente y la más grave. Vamos a tener que en la diuresis va a haber un aumento progresivo de los volúmenes urinarios de 3 a 4 litros diarios,
Y bueno, en las fases de recuperación va a haber pues se van a estabilizar las cifras de urea y creatinina. Y bueno, en la forma no oligúrica, pues vamos a tener un volumen urinario puede estar normal o incluso elevado, y va a obedecer a nefrotoxinas. Y bueno, como les mencionaba, pues el cuadro clínico de cada uno de los tipos aquí iba a ser diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el IQ prerrenal vamos a tener sed, mareo ortostático, o sea, acorde a la posición que adoptes, pérdida excesiva de líquido, signo del pliegue, que es por deshidratación, es decir, pues pellizcamos algunas de las extremidades, aunque es preferible hacerlo en el tórax, en el abdomen, y si se queda el pliegue por unos segundos, así como que lo pellizcamos y se queda levantado, pues bueno, es el signo del pliegue positivo, ¿no? En la aquí intrínseca vamos a tener dolor bilateral en la fosa renal, hematuria macroscópica, ¿no? Mientras que en la aquí posrenal podemos tener hilio con distensión abdominal, vómitos e incluso diarrea también se mencionaba. Ahora, es importante pues hacer también un diagnóstico diferencial. O ver si no hay algo pues mucho más grave, ¿no? Como una pancreatitis severa, un taponamiento cardíaco, o una sepsis con fallo multiorgánico, ¿vale? Bueno, continuamos con el diagnóstico. Aquí trate de hacerlo lo más resumido posible porque, como nos dijo nuestra compañera Lucy, la anamnesis o en general la historia clínica con una exhaustiva exploración física nos van a alertar y orientar sobre un gran número de posibles etiologías, como ya lo mencionó nuestra compañera. Asimismo, la importancia es de que hay que indagar la causa y sobre todo hay que evaluar la volemia y la hemodinámica. De esta manera les puse un cuadrito donde ubicamos el tipo de lesión, que es la prerrenal, parenquimatosa y porrenal, que ya vimos, y con respecto a la clínica, que de igual manera ya lo había mencionado. Y bueno, están las principales causas, y algo muy importante o lo que más cabe resaltar de la porrenal, es de que va a tener una diuresis variable, como ya nos mencionaron, y la presencia o ausencia de estos síntomas tempranos durante la obstrucción de las vías urinarias va a depender como tal del sitio de obstrucción. Y con respecto a los antecedentes de importancia, como ya los vimos, son bastantes etiologías, así que de las principales, como ya nos mencionaron, es el consumo de fármacos, las enfermedades crónicas, los productos tóxicos y entre las exploraciones radiológicas, cirugías recientes o asimismo en hombres, la enfermedad prostática es un antecedente muy importante. Siguiente, por favor. Y ya continuando con nuestro flujo algoritmo de diagnóstico, una tipo clasificación que también podemos utilizar es para determinar esta cronología. Si la enfermedad presente se encuentra dentro o menos de los 15 días, se considera ya la enfermedad renal aguda. De 15 días a 3 meses ya se consideraría subaguda y más de 3 meses una enfermedad renal crónica. Siguiente, por favor. Con respecto a los parámetros funcionales, estos más que nada van a estar encaminados a determinar si el riñón está respondiendo fisiológicamente o inadecuadamente a la perfusión renal, o si realmente existe un daño en el organismo que impide su correcta función. Ok, para eso tenemos ciertas tablitas que nos van a ayudar a establecer si esta insuficiencia va a ser de tipo funcional o prerrenal, o una insuficiencia ya establecida o ya parenquimatosa. Okay. En primera instancia tenemos el sodio en orina. En cuestión a la funcional, aquí vamos a tener que va a estar disminuida a comparación de la parenquimatosa. La relación que vamos a tener de sodio y potasio en la orina, como lo vemos, en la prerrenal va a ser mayor la cifra de potasio y en la parenquimatosa va a ser más la relación de sodio. También tenemos que calcular en este laboratorio lo que es la osmolaridad urinaria. Aquí esta va a ser mucho mayor en la funcional que en la establecida. Y otro tema importante o que vamos a tener que calcular es la excreción fraccionada de sodio. Esto va a ser en porcentajes y prácticamente va a ser la cantidad de sal o de sodio que sale de nuestro cuerpo a través de la orina. Esto va a ser comparada con la cantidad de
propiamente que se filtra y se reabsorbe por el riñón. Y bueno, ¿cómo vamos a calcular esta excreción fraccionada? Bueno, esta se obtiene mediante un cálculo basado en la concentración de sodio y la de creatinina en la sangre y en la orina. Y como vemos en la funcional, esta va a estar disminuida, menos del 1%, y en la establecida, más del 1%. Asimismo, tenemos otras cifras de laboratorio, como es el nitrógeno ureico, que va a estar mayor de 8 en la funcional y menor cifra en la establecida. La relación de creatinina en orina y la creatinina sanguínea va a ser más de 40 sobre la basal. Y el otro que tenemos es el índice de fallo renal, donde de igual manera aquí en la funcional va a ser menos del 1% y más de 1% en la establecida. Con respecto a los cilindros, aquí se va a hacer por sedimentación, donde nos dice que en la funcional vamos a encontrar estos sedimentos hialinos. Lo que correspondería o lo normal es de que se van a encontrar de 0 a 1 por campo. Y si encontramos más que esos, va a ser por una hipersecreción de una proteína específica y probablemente se trate de esta insuficiencia renal. Con respecto a la presencia de epitelio renal, lo normal es que ésta esté ausente, y si lo encontramos es que se debe principalmente a un proceso inflamatorio, como sería la glomerulonefritis. Siguiente, por favor. Continuamos con las pruebas de laboratorio, que una vez llegado a este punto y si hemos destacado razonablemente la existencia de esta insuficiencia renal aguda prerenal, se debe solicitar una prueba de imagen, y que la de elección por costos y sensibilidad va a ser la ecografía abdominal. Aquí vamos a encontrar dos patrones, que sería ya el riñón dilatado, y como tal, si no encontramos alteraciones, podemos ver el tamaño propiamente dicho y una ecogenicidad ya normal. Si encontramos un riñón dilatado, podemos solicitar una pilografía o un uroTAC o una uroresonancia magnética. Y si en caso de encontrarlo normal, podemos utilizar, como ya lo había mencionado, la utilización de la sedimentación en orina y otros estudios de sangre importantes. En cuestión a los patrones ecográficos de los riñones ante el deterioro de la función renal, podemos encontrar ciertos específicos, como serían los riñones con dilatación de la vía excretora, ya sea por una hidronefrosis, los tamaños normales incluso, o también mencionaba una reducción en su tamaño. Siguiente, por favor. Y bueno, todas estas pruebas de imagen nos sirven sobre todo para el diagnóstico diferencial. Como ya vimos, son muchas etiologías y lo principal va a ser nuestra historia clínica, ¿no? Estos antecedentes que tenemos. Y ya que hemos llegado hasta aquí y detectamos, por ejemplo, si es una afección tubulointersticial o afectación glomerular de vasos pequeños, lo que se recomienda es que se utilice unos estudios de autoinmunidad y serológicos, incluso de proteínas. Y si aún así vamos encaminados a este diagnóstico, utilizaremos ya de última instancia la biopsia renal. Esto principalmente nos decía si no se identifica la causa, y a partir de los contextos clínicos se podría solicitar. Solo que esta no es como muy utilizada, ya que tiene un riesgo de hemorragia muy grave. Y en dado caso que se detecte una afectación vascular, pues podemos utilizar lo que sería el Doppler con color o el AngioTAC, que igual es importante en estos estudios. Siguiente, por favor. Otro punto importante son la presencia de biomarcadores. En los últimos años hemos visto que hay detección más temprana de estos, y lo que se ha visto que estos nos van a ayudar sobre todo a realizar un diagnóstico precoz del daño renal, y de esta manera podemos anticiparnos de una intervención mejor, ¿no?, para el paciente. Y de los que principalmente encontramos, por ejemplo, utilizaba la gelatina de neutrófilos, o lo que viene siendo GALT. Y esto lo que nos dice es que va a significar una reabsorción del tubo proximal, y todos estos biomarcadores se van a incrementar de cierta manera. De este modo, esta se va a incrementar de 1 a 2 horas posterior a la lesión.
Otro marcador que tenemos es la interleucina 18, que aquí pues se produce posterior a la lesión renal y de igual manera se va a incrementar. También tenemos una molécula que es más específica, que como tal es la molécula de daño renal 1 o KIM1, y esta como tal va a ser una glucoproteína y se va a presentar como tal en el fallo renal y más específico cuando ataca el túbulo contorneado proximal. También tenemos la proteína de citosol, que igual manera se va a incrementar y nos va a dar como tal o nos van a hacer sospechar de una disfunción tubular proximal. Siguiente, por favor. Y ya por último el tratamiento. Bueno, no por último, pero ya vamos a terminar. De manera inicial, lo que hay que hacer es optimizar la hemodinámica con la administración ya sea de líquidos o un uso juicioso de vasopresores, dependiendo de cómo se presente o cómo esté la presentación clínica del paciente. También lo que debemos hacer es una corrección de desequilibrios electrolíticos si es que los encontramos, la interrupción obviamente de estos fármacos nefrotóxicos que se está tomando el paciente. Asimismo, hay que hacer un ajuste de dosis de los medicamentos si los está tomando y emprender un tratamiento de sustitución de función renal que lo veremos más adelante. Pero, ¿qué objetivos tenemos con la fluidoterapia del paciente? Esto sobre todo es para el mantenimiento de la estabilidad hemodinámica, la optimización del aporte de oxígeno y conseguir sobre todo una presión coloidosmótica adecuada, como ya lo mencionó anteriormente mi compañera. Siguiente, por favor. Muy bien, de manera inicial hay que establecer qué es tratamiento de terapia renal. Esto se refiere a las terapias de purificación de sangre de forma extracorpórea. Esto lo que va a hacer es que va a sustituir la función renal durante las primeras 24 horas del día. Y tenemos ciertos criterios para iniciar esta terapia. Doctora, esperamos a que se corte. Ok, chicos, vamos a terminar. Bueno, les estaba contando que existen ciertos criterios para iniciar esta terapia de reemplazo renal, de lo que son la presencia de oliguranuria, acidosis metabólica, esto ya con un pH menor a 7.1, hiperazoemia, hipercalemia, hiponatremia, y hipertermia, anasarca, o incluso el síndrome de disfunción orgánica. Lo que nos dice es que si existe un punto de estos 8, se deberá pensar en terapia de reemplazo renal. Si se presentan 2 puntos, ya es obligatorio, y si hay 3, es una urgencia de que se debe hacer este reemplazo. Y bueno, las técnicas de depuración, o lo que nos mencionaba, es que van a ser principalmente 3, que es la hemodiálisis, la diálisis intermitente y las técnicas continuas. Y como tal, había otros ciertos criterios para iniciar diálisis, que son sobre todo la sobrecarga de diuréticos, pericarditis, pleuritis, hiperpotasemia, acidosis, y sobre todo si urge con complicaciones de uremia. Y prácticamente, o de manera general, y no voy a abordar tanto en esto, es de que en la diálisis el paciente va a tener como tal una fístula, una comunicación, donde la sangre va a ser bombeada de la fístula hacia el dializador.
Una vez estando ahí la sangre, el dializador va a captar todos estos desechos, como de la creatinina y el nitrógeno ureico, y lo va a pasar a través de una membrana. De este modo se va a obtener la sangre, por así decirlo, o el plasma purificado, y va a ser bombeado de regreso al cuerpo del paciente. Por eso es muy importante hacer este diagnóstico y el adecuado tratamiento, porque esto va a ser, pues, crucial, ¿no? Siguiente, por favor. Y ya, antepenúltimo tenemos las complicaciones. En primera instancia tenemos la uremia. Este es un signo como tal de deterioro del riñón y es el acúmulo de los productos nitrogenados de desecho que va a manifestarse por un aumento de esta concentración, encontrando así un boom más de 100 miligramos sobre 100 mililitros. Y aquí lo que vamos a encontrar, si encontramos uremia, va a ser los cambios de estado mental, la asterexis, encefalopatía y hemorragias. En cuestión a la expansión del volumen extracelular, es una complicación grave de esta insuficiencia renal, oligúrica o incluso la anúrica. Y al disminuir la excreción de sodio y el agua, los resultados pueden ser dos, que es la hipervolemia, donde vamos a encontrar ya un aumento de peso, el edema de zonas declives, el aumento de la presión venosa yugular y el edema pulmonar. Asimismo, también podemos encontrar hipovolemia, que lo mencionaba en la fase poliúrica de recuperación. En cuestión de encontrar una hiponatremia e hiposmolaridad, esta va a ser causada por la administración excesiva de soluciones hipotónicas o isotónicas glucosadas. Y esta puede originar anomalías neurológicas, llegando así a las convulsiones. También otra complicación que podemos encontrar es la hipofosfatemia, que esto va a ser con pacientes de insuficiencia renal por rhabdomiólisis, hemólisis o síndrome de lisis tumoral. Sí, también podemos encontrar la hipocalemia, que esto va a ser causado por un depósito metastásico de fósforo de calcio, y las principales manifestaciones van a ser los calambres musculares, convulsiones y prolongación del intervalo QT. Siguiente, por favor. También podemos encontrar anemia y hemorragia, que la anemia va a ser como tal una complicación ya tardía y van a estar exacerbadas por entidades patológicas coexistentes, como sería la sepsis y la hepatopatía. Asimismo, también tenemos la complicación de infecciones. Esto va a ser un factor desencadenante frecuente y una complicación mortal, como ya lo vimos anteriormente. En cuestiones de complicaciones cardíacas, vamos a encontrar arritmias, pericarditis y derrame pericárdico. Y también otra complicación tardía va a ser la desnutrición, esto por el cuadro hipercatabólico que va a estar muy, muy marcado. Siguiente, por favor. Y bueno, ya por último tenemos la prevención, ¿no? En general, pues es mantener un buen estado de hidratación y evitar nefrotóxicos. Pero entonces, para darle un enfoque clínicamente pues más útil, vamos a dárselo al pacientito en contexto, ¿no? Entonces, vamos a tener que en la enfermedad crítica, o bueno, más bien los pacientitos que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, van a presentar o son propensos más bien a presentar lesión renal aguda entre un 5 a 30%, ¿no? Está relacionado a hiperperfusión renal y a sepsis, aunque la mayoría es multifactorial. Y bueno, la base para la expansión de volumen, que es una medida de prevención, pues van a ser los cristaloides, el suero salino isotónico, aunque también pues se incluye el Ringer lactato. Vasopresores e inotropos, vasodilatadores, y bueno, lo que queremos es aumentar la presión arterial media. Se dice que aumentando, poniendo dopamina en dosis bajas, pues se puede lograr aumentar, aunque aquí pues obviamente hay que individualizarlo acorde al paciente, ¿no? Un control glicémico estricto también es importante. Y bueno, también el contraste yodado. Esta es la tercera causa más frecuente de IRA, y bueno,
más la prevención pues consta de hidratación, de vasodilatación, administrar antioxidantes como la N-acetilcisteína, remoción del medio de contraste y bueno, pues los medios de contraste pueden clasificarse como hipo, iso o hiperosmolares y pues de igual forma pueden clasificarse como iónicos, no iónicos, pues con base en su potencial de disociación. Entonces los no iónicos y probablemente los isosmolares son los que producen menos toxicidad, ¿vale? Y bueno, después de una cirugía cardíaca, bueno, también se presenta o son propensos a desarrollar esta afección en un 1 a 30%, ¿no? Se ha visto una reducción con la administración de fenoldopam y también con la administración de óxido nítrico durante y después de la cirugía con bypass. Y pues bueno, eso sería todo. Ok, chicos, pues yo creo que estuvo bastante bien la clase. Yo creo que fue más el tiempo de fisiología renal, pero como ya se los he comentado en las clases, pues si no sabemos fisiología, si no sabemos lo normal, ¿cómo vamos a entender lo normal? Entonces, esta introducción que muy bien nos dieron las compañeras, pues nos permite